Bueno, pues bienvenidos a este nuevo webinar que estamos lanzando desde la Autopic School. Bienvenido, Alex, y muchas gracias Gracias. por estar aquí hoy. Hoy el tema que nos ocupa y sobre el que vamos a tratar en la próxima horita es pues precisamente la pregunta que poníamos aquí en pantalla, ¿no? ¿Cómo crear una cultura de trabajo totalmente deslocalizada? Para los que os conectáis hoy por primera vez y que no nos conocéis, nosotros somos la Utopic School, el ecosistema de aprendizaje de Utopicus, y bueno, nos encargamos de diseñar distintas experiencias de aprendizaje y programas de cambio cultural para acompañar personas y equipos en el desarrollo de distintas habilidades y distintos conocimientos, siempre enfocado pues a seguir creciendo, a aprender de forma continua, a alcanzar su máximo potencial dentro de estos entornos de trabajo pues tan cambiantes y tan convulsos en los que estamos hoy en día. Hoy, como os decía y como veis aquí en pantalla, pues tenemos un invitado de honor. Contamos con Alex Rodríguez. Él es el CEO y fundador de MarsBase, que es una consultora de desarrollo de software y que desde el inicio, creo que fue por allá por el 2014, corrígeme si me equivoco, Alex, pues ya decidisteis empezar desde cero en la empresa con una cultura de trabajo en remoto, ¿no? O sea que creo que es una gran oportunidad poder charlar un poquito contigo hoy. Y bueno, además Alex es también director regional de Startup Grind y bueno, se encargan de hacer distintos eventos un poco en el ámbito de la tecnología y los negocios. Y como os decía, pues tenemos mucha suerte porque justo en unos minutitos que estaba aquí hablando antes con Alex me decía que casi podría estar haciendo una de estas sesiones cada día. Y bueno, entonces agradecerte ya de antemano por tu tiempo e invitaros a todos pues a que aprovechemos al máximo. Vamos a dejar un espacio final para preguntas, pero bueno, desde el inicio, si os van surgiendo cualquier tipo de inquietud, cualquier pregunta, pues animaros a que hagamos esto lo más interactivo posible. Y entonces podéis tenéis un apartado que pone preguntas, podéis ir dejándonos ahí todas las preguntas que queráis y yo pues poco a poco las iré introduciendo, se las iré lanzando a Alex. Y luego por otra parte tenéis también el chat, entonces os pido que diferenciemos un poco el chat más para comentarios y para simplemente pues cualquier cosita que queráis ir comentando o casos personales y dejamos la parte de preguntas pues precisamente para preguntas y respuestas. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla para vernos un poquito más las caras y estar más cerquita. Y bueno, Alex, la primera pregunta que quería lanzarte, haciendo un poquito de contexto, ¿no? Venimos desde hace un montón de años, ya se está hablando de los beneficios que traía el trabajar en remoto, pues tanto desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la conciliación, de reducción de costes, en fin, es algo que ya estaba un poquito en el ambiente, ¿no? Y resulta que ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, pues nos hemos visto muchas empresas obligadas a hacer el cambio de forma acelerada sin quizás haberlo preveído mucho. Y la pregunta que te quería lanzar es cómo lo estás viendo tú, vosotros que ya lleváis pues 6 años trabajando de esta forma y que ya tenéis un montón de experiencia, desde esa perspectiva, ¿cómo ves que se están adaptando las empresas a esta situación y qué percibes tú desde tu lado, ¿no? sobre todos estos cambios tan rápidos? Bueno, una de las cosas a destacar que estamos viendo en las empresas, porque así bien el desarrollo, y como has dicho tú, ¿no? Somos una consultora de desarrollo de software, esto es el core de nuestra tecnología, nos piden mucho también hoy en día las empresas que les ayudemos en el proceso de transformación a nivel empresarial, ¿no? De adopción del trabajo en remoto. Entonces, no es una cosa fácil. Lo que sí que estamos viendo son varios escenarios, pero el principal es que ha habido mucha desesperación y sobre todo muy poca formación al respecto. Gente muy poco preparada, empresas muy poco preparadas, ya no solo a nivel de formación, sino a nivel de procedimientos, a nivel de
de ideas preconcebidas que igual no son tan necesarias o que quedan un poco desfasadas, y a nivel de tecnologías incluso, ¿no? O sea, gente que ha dicho, o sea, empresas que han obligado a la gente, evidentemente, por el tema del confinamiento, pues, a trabajar desde casa, pero tenían ordenadores fijos en sus escritorios en la oficina, ¿no? Y les han dicho, trabajad con vuestro propio ordenador, ¿no? Hombre, en una situación de emergencia, ok, pero eso la empresa debería dar, o sea, debería invertir en ese tipo de tecnología, ya sea también pues los teléfonos de empresa y todo eso. O sea, ser un rancio no está ayudando nada. Por otro lado, sobre todo lo que hemos visto mucho es el principal error, es el intentar replicar tu empresa al entorno remoto. Me explico. Hacer lo mismo, exactamente lo mismo a nivel de procedimientos y de reuniones que había antes, hacerlos en remoto. Y eso es un error, porque precisamente muchas de las reuniones que se hacen para aprovechar el hecho de que estás en presencial, pero quizás no tienen tanto sentido en remoto o no se tienen en cuenta las nuevas realidades de cada uno, como puede ser el que se tenga que cuidar de familiares, de niños o que tengan una situación familiar que no es fácil para conciliar. Entonces no se ha tenido toda la empatía necesaria. Estamos viendo muchos errores que evidentemente causarán que en algún momento, cuando acabe todo esto, mucha gente va a cambiar de trabajo. Bueno, pues realmente dentro de, claro, dentro de vuestra experiencia os habréis enfrentado a muchos de estos desafíos, quizás a otros no, ¿no? Porque como comentabas, pues temas de conciliación y tal, quizás ahora digamos, están siendo un reto todavía mayor por el tema del confinamiento. Pero bueno, me gustaría que podamos aprovecharte un poquito, aprovechar tu experiencia y bueno, dentro de toda esa trayectoria y de los retos a los que os habéis enfrentado, pues me gustaría saber qué cosas os han funcionado muy bien, ¿no? Y qué cosas, por el contrario, os habéis dado cuenta que no funcionaban por el camino y habéis decidido dejarlas. A ver, para dar contexto a la gente, dar una explicación previa, nosotros ya nacimos con el tema de remoto hace 6 años, como bien has dicho. Entonces, alguna de las respuestas va a parecer como muy cómoda en ese sentido, ¿no? Intentaré ponerme en la piel, o intento siempre ponerme en la piel de otra gente que ahora tiene que adoptar el remoto, pero claro, o sea, nuestra empresa no se explica sin el hecho de ser remoto desde el día 1, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos han funcionado a nosotros? A nosotros lo que nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, es el tema de haber dado toda la libertad posible a nuestros trabajadores, toda la confianza posible desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque hemos tenido una política siempre de contratar solamente a empleados o a trabajadores nivel senior, ¿vale? Y eso entronca con lo que no nos ha funcionado. Lo que no nos ha funcionado es cuando hemos intentado tener a gente en prácticas o perfiles junior en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque la empresa precisamente no estaba diseñada para eso, no estaba planeada o arquitecturada para tener perfiles que no solo requieran aprender la parte técnica, sino los soft skills de tener que aprender a trabajar en remoto o de tener que aprender a trabajar en general, ¿vale? Entonces, tener que aprender 2 cosas a la vez en un entorno remoto es el doble de difícil, ¿vale? Entonces, claro, cuando implementamos ya al principio teníamos la intención de solo fichar a perfiles senior, pero un poco experimentas y bueno, habíamos tenido alguna gente en práctica, algún perfil un poco menos senior, y la verdad es que estos últimos nos salieron muy bien. Entonces nos dimos cuenta que lo que funcionaba muy bien en un entorno 100% remoto era contratar a gente, sobre todo, con experiencia previa, ¿vale? O sea, no íbamos a ser la empresa conejillo de Indias en la que alguien que decía quiero trabajar en remoto va a poder hacerlo. No, porque la posibilidad de que eso salga bien es muy baja. Entonces, no nos ponía en riesgo cada vez que un fichaje sale mal, una empresa tan pequeña, te pone en riesgo la empresa, ¿no? En ese sentido, implementamos la idea o la política de fichar a gente que hubiera sido o freelance o propietarios de una empresa, habían sido emprendedores, porque al menos así habían tenido digamos, la responsabilidad, la autogestión, el comunicar bien, tratar con cliente. Entonces, ese perfil nos ha ayudado a acotar mucho el de los candidatos que acaban funcionando bien. Entonces, creo que eso ha sido muy importante. Lo más destacable a nivel de aprendizajes de qué ha funcionado bien y qué no, ha sido poder fichar a la gente correcta
Y evidentemente que nos hemos equivocado, pero nos habremos equivocado 2, 3 veces a lo largo de 6 años. O sea, es un error bastante asumible. Cada vez que sucede, pues la empresa sufre, pero bueno, aprendemos y cada vez tenemos más acotado el perfil de persona a la que podemos introducir en la empresa. Y dentro de este aprendizaje, ¿no? Que habéis vivido, probablemente ahora muchas de las empresas nos estamos encontrando todos con perfiles junior en cuanto a trabajo en remoto, ¿no? Gente que no tiene mucha experiencia en este ámbito. Entonces, ¿descubriste alguna clave, independientemente de que luego hayáis decidido no hacerlo más, alguna clave para facilitar esta transición de gente que nunca había trabajado en remoto, cómo integrarles dentro de esta cultura? Yo soy una persona que aprende las cosas haciendo, entonces, y tampoco te puedo dar la perspectiva de decir de cómo hemos formado a la gente junior para hacerlo, porque lo habremos hecho un par de veces solo, ¿no? Me parecería un poco osado, pero sí que es verdad que, o sea, la teoría o cómo... Yo aprendí por mi cuenta, o sea, dando un poco de background, yo empecé haciendo freelance y siempre había hecho un poco el friki por internet, haciendo páginas web, entonces ahí aprendí un poco a trabajar en remoto, pero estoy hablando del año 2000, por decir algo, ¿vale? O sea, realmente llevaré 20 años haciendo cosas en remoto. Entonces ya cuando una empresa me ofrecía la posibilidad de hacer en remoto, trabajar desde casa, para mí, o sea, no me importaba. Como buen friki, en verdad, y como informático, ya se me daba bien el tema de pasar muchas horas delante del ordenador y hacer lo que tenía que hacer, que es lo que me gusta, que es programar, ¿no? Dicho esto, entonces, lo que sí que creo que es muy importante en ambientes remotos para ayudar a los perfiles menos experimentados o los perfiles más junior es la figura de un mentor, ¿vale? O sea, una persona que les acompañe dentro de la empresa, que les haga de tutor, que les responda a dudas, que sea un poco como una persona de confianza y no solo tenga que interlocutar con sus jefes, ¿vale? Entonces, si tiene una persona ahí como un amigo dentro de la empresa y esa persona tiene que tener una capacidad de trabajo, una carga de trabajo dedicada a la formación de esos nuevos perfiles, eso va a ayudar muchísimo. Yo creo que es lo que deberían hacer. Pero claro, evidentemente eso es una cosa que la empresa tiene que estar preparado para ello y sobre todo es mucho más asumible cuando tienes una empresa con mucha capacidad, ¿no? Es una empresa muy grande, digamos. Totalmente. Y luego un poco también quizás en relación a algunas cositas que hemos hablado antes y en otras ocasiones, ¿no? Y también algo que nos está llegando mucho es que la gran dificultad que se está encontrando prácticamente todo el mundo ahora es mantener realmente a los equipos alineados y motivados, ¿no? Incluso cuando no se pueden ver las caras o cuando estamos en esta situación tan de estrés para todo el mundo, ¿no? Vosotros y en particular tú como líder del equipo, ¿qué acciones habéis emprendido para alinear y para motivar al equipo, ¿no? Y bueno, siempre yendo, como siempre, a lo más práctico posible y a ver si cosas que la gente pueda también experimentar. Sí, a ver, una verdad dura para asumir es que si tu equipo no estaba motivado antes, no lo va a estar ahora definitivamente, ¿vale? Entonces hay muchas empresas que se piensan que ahora se puede motivar a la gente para trabajar, pero en verdad tenían quizás una cultura empresarial bastante tóxica o tenían un equipo ya desmotivado de por sí, entonces la situación no va a mejorar. Al contrario, lo que tienes que hacer es, yo creo, en ese caso es achicar agua lo antes posible, ¿no? Pero no se pueden hacer milagros y menos en estas circunstancias. Yo creo que lo que va a ayudar y lo que está ayudando es tener el máximo de empatía posible. ¿A qué me refiero a empatía? Por ejemplo, nosotros, a pesar de que damos toda la libertad de horarios posible a nuestros trabajadores, sí que les pedimos que tengan un horario que se cumpla el 80% del tiempo, ¿no? Porque al final trabajamos en un modelo, uno, remoto, dos, asíncrono o prácticamente asíncrono, que lo que quiere decir es que no estamos ahí siempre dando respuestas inmediatas por chat o haciendo reuniones para cualquier cosa, sino que priorizamos pues, un modo de trabajo desacoplado, ¿vale? Pero es verdad que a veces necesitas hacer pues, reuniones con cliente o hablar algo rápido para desbloquearte con alguno de tus compañeros, ¿no? Entonces, tener este horario definido, nosotros lo definimos en Slack, en el chat de la empresa, en la parte del perfil, pues ahí cada uno pone, mira, yo de lunes a jueves hago tal horario y de viernes, y los viernes, pues solo trabajo pues, de 7 de la mañana a 2 del mediodía, por decir algo, ¿no? Entonces, pedimos que eso se cumpla en el 80% de los casos, por norma general. Entonces, si un día tú te tienes que cambiar
algo porque, yo qué sé, te tienes que encargar del niño o te ha surgido un tema urgente que tienes que hacerlo tal día de papeleo, burocracia, no pasa nada. El problema es cuando el horario no se cumple nunca, ¿vale? Pero ahora hemos sido más flexibles de nunca, de decir, oye, en tiempos de coronavirus, mientras no podáis dejar a los niños con los abuelos o en la guardería o lo que sea, total libertad horaria, adaptaros como queráis, sí que intentad ser lo más comunicativos posibles, pero no hay ningún tipo de restricción, ¿vale? Entonces ahí la gente ha respondido muy bien y a pesar de todo, les afecta el tema. O sea, aunque seamos una empresa 100% remota, hemos visto que estamos teniendo que motivar a nuestros empleados precisamente por eso, ¿no? Por no estar preparados a este tipo de situación en las que, bueno, han tenido que conciliar, pues, yo qué sé, lo que decía, ¿no? Tener que tener los niños todo el día en casa o tener, pues, a la pareja con un ERTE o, como en nuestro caso, tenemos 2 o 3 personas cuya pareja trabaja en el sector sanitario, entonces son de alto riesgo y estamos convencidos que han pasado el coronavirus y están con un estrés altísimo. Y bueno, entonces ahí empatía, hacer más charlas one-on-one con cada uno de ellos, darles más flexibilidad, quitarles la presión de lo que pueda ser, negociar con los clientes, pues quizás carga menores de trabajo para ayudarles, yo qué sé, con un par de personas pues hemos hecho reducción de jornada porque lo han pedido ellos para poder, pues uno ha tenido un hijo, el otro pues tiene 3 niños y dicho, hostia, realmente necesito trabajar menos horas a la semana, sabe mal, porque entonces pues evidentemente pues el tema de sueldo no sale tanto trabajo, pero empatía. Sabemos que dándoles estas ventajas ahora, haciendo este sacrificio quizás por nuestra parte, les damos la vida y van a estar agradecidos durante mucho tiempo y además que bueno, se lo han ganado hasta ahora. O sea que realmente nos cuesta poco dar este tipo de concesiones. Que bueno, es curioso que incluso vosotros con toda la experiencia que tenéis, ¿no? También esta situación como a todos, ¿no? Nos ha trastocado. Te doy otro ejemplo muy breve. Claro. Es que a pesar de que somos una empresa 100% remota, de hecho no tenemos oficina, para quien no lo sepa, eso siempre lo compensamos con encuentros en persona, ¿vale? Entonces, cada 2 meses hacemos lo que llamamos el Martian Day, en los que pues, todos nos reunimos en Barcelona y hacemos pues, un día y medio de actividades de empresa, hay actividades de ocio y otras que son puramente más, pues, más formativas, de compartir estrategia, finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empezó el confinamiento, el viernes antes de empezar el confinamiento teníamos uno de estos. Entonces lo tuvimos que cancelar y hacer online. O sea, realmente nos ha afectado también por esa parte. Ahora mismo no, o sea, mañana, no, hoy nos íbamos de viaje de empresa. Hacemos un viaje de empresa cada año. Vamos todos juntos, nos vamos pues de miércoles a domingo a algún sitio, pues a trabajar un par de días desde ahí y luego pasar el fin de semana. Y evidentemente pues lo hemos tenido que de momento está pospuesto, pero vamos, no veo muy claro que podamos hacerlo a corto plazo. O sea que como muy pronto creo que se tendrá que hacer en octubre o algo así. ¿Cómo habéis planteado estas sesiones de equipo? Que creo que es algo que también claro, cuando te ves tienes ese tacto, ¿no? Y en online creo que es todo un reto realmente conectar con el equipo fuera del trabajo, ¿no? En online se pierde mucho, o sea, a ver, por el viaje, pues evidentemente pues no vamos a hacer un viaje online. Podríamos hacerlo con los fondos virtuales de Zoom, ¿no? Pero sería un poco raro. No, pero las sesiones estas que hacemos sí que, pues la primera que hicimos y esta semana pues tenemos otra el viernes, porque al final pues una sesión de trabajo en la que nos conectamos, pues son de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Lo que sí que hemos hecho es para mantener, evidentemente hay una parte que es la parte más informativa de las presentaciones, donde pues yo hago un update de la empresa, mi socio enseña las finanzas, hay un par de personas siempre que presentan pues el proyecto en el que están trabajando o alguna tecnología nueva que hayan tocado, etcétera, etcétera. Eso es fácil, al final es como hacer presentaciones todo el día. Lo que sí que creo que es bastante relevante para gente que nos esté escuchando es que lo que hacemos nosotros es que incluso estamos facilitando la parte del team building o de networking, haciendo que los empleados, o sea, les pagamos el desayuno y la comida, se lo piden, pero lo que pedimos a cambio es que comamos juntos, ¿vale? En una sala de chat, para que así las conversaciones casuales e informales que habrían salido en la hora del desayuno, a la hora de ir a comer, porque vamos a comer todos juntos cuando nos podemos encontrar, pues aquí hacer lo mismo. Entonces es un día que hay un sacrificio a nivel de tiempo para la familia,
pero por otro lado creemos que es muy positivo también porque realmente no sustituye al 100% el efecto motivador de encontrarnos una vez cada 2 meses a nivel de empresa, pero bueno, algo es algo. Realmente de estas reuniones pues sales motivado porque tienes el update de cómo va la empresa, de cuáles van a ser los próximos proyectos, qué se está vendiendo, qué está funcionando, qué no, saber, bueno, siempre hay novedades que anunciamos, ese tipo de cosas. Y luego que te has visto con todo el mundo y como pues los que están trabajando, yo qué sé, los que trabajamos en Barcelona, que al final somos 6, 7, pues quedamos de vez en cuando y vamos a un coworking o quedamos para tomar unas cervezas de vez en cuando, pero el resto, yo qué sé, a Pablo que está en Avilés, pues bueno, ahora tiene un compañero en Asturias, pero ha estado 2 años siendo el único empleado a 200 kilómetros a la redonda. Claro, ¿no? Por lo menos salir un poco, ¿no? De estas rutinas Correcto. del día a día y del trabajo, ¿no? Y, y bueno, otro de los retazos, ¿no? Que te lanzo es la parte de la comunicación, ¿no? Sí. Mucha gente le está pasando que al final pasa el día delante de la pantalla, reuniones interminables, que no son efectivas, que no se saca nada en claro y que al final lo que hace es justamente ir en contra de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa motivación y de ese alineamiento. ¿Vosotros cómo afrontáis estas reuniones o esta comunicación tan necesaria en el equipo? ¿Cómo lo planteáis? Nosotros tenemos una política, una ley no escrita de no hacer reuniones, por lo general, ¿vale? Porque estamos muy convencidos que las reuniones es lo que evita que la gente haga su trabajo en la mayoría del tiempo, ¿vale? Entonces, no es del todo cierto que no hagamos reuniones, porque evidentemente cuando trabajas con clientes, pues alguna concesión tienes que hacer, pero sí que es cierto que todo lo que sean reuniones, por ejemplo, de puramente informativas, no las hacemos, las tenemos prohibidas. Todo esto se hace a través de reports, se hace por palabra escrita y al final eso da una serie de ventajas. Las reuniones que hacemos son las reuniones simplemente hay debate, ¿vale? Pues hay dos facciones en una discusión o en algo que se tenga que, en una propuesta para un cliente, pues se debaten en una reunión. Pero las reuniones puramente informativas de te voy a leer lo que he hecho la semana pasada, ya sea para clientes o equipos internos, no lo hacemos, ¿no? El reto es saber, o sea, lo que decía antes, ¿no? Las reuniones que hacías antes que no tienen mucho sentido. O sea, te doy un ejemplo muy claro. En mi anterior empresa se hacían reuniones por decreto a ciertas horas del día para asegurar que todo el mundo volvía del desayuno a la hora que tocaba, ¿vale? A la hora de comer. Entonces, a las 3 había reunión. Entonces, como la gente iba a comer a las 2, pues a las 3 tenías que estar en la oficina. Pero era una reunión para que la gente volviera a esa hora. O sea, realmente la reunión no aportaba absolutamente nada. Era la típica reunión de, bueno, un poco de update y ya está. Realmente, si tú quieres hacer un update, te quieres pasar el report de qué has hecho a tu empresa el día de hoy, la semana, lo puedes hacer escrito, ¿vale? O sea, realmente no hay ninguna diferencia. O sea, no aporta ningún tipo de valor que te lo diga de palabra. Es más, yo creo que tiene más desventajas, ¿no? No sé, yo en ese sentido la política de reuniones es un poco esa, la de evitar reuniones en la medida posible para ser una empresa productiva. O sea, las empresas remotas lo que tenemos como ventaja es que somos empresas altamente productivas si se hacen las cosas bien. Por otro lado, perdemos por la parte creativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la parte creativa pues, surge en lo que decíamos, estos encuentros de vamos a comer, o te encuentro por el pasillo y te comento una idea, o me inspiro porque voy caminando a la oficina y veo, yo qué sé, veo estos carteles, veo un anuncio, pienso en mis cosas. Entonces, eso es verdad que lo perdemos y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero en la medida en la que aceptamos que somos una empresa altamente productiva, vamos a maximizar eso. Entonces, todo lo que sean obstáculos para producir, los vamos a eliminar y uno de ellos son las reuniones. ¿Y qué otros, justamente te quería preguntar también por la productividad, así que podemos enlazar con esto, Venga. qué otros elementos crees tú que son fundamentales para que realmente ese beneficio de la productividad se lleve a cabo y no acabe siendo contraproducente el estar en remoto, ¿no? Tenemos por una parte, lo que decíamos, reuniones, ¿qué otras cosas nos podrías contar? La otra son las interrupciones, ¿vale? Creo que está íntimamente ligado, pero no todas las interrupciones son reuniones. Las interrupciones también vienen en las notificaciones, los pings por chat. ¿Por qué adoptamos nosotros un modelo prácticamente asíncrono? Porque realmente cuando tú contactas a una persona de tu equipo para pedirle una cosa,
y de manera síncrona le estás enviando el mensaje de que tu trabajo es más importante que el suyo, ¿vale? Entonces, las interrupciones, en ese sentido, las consideramos bastante tóxicas. En la medida posible intentamos evitarlo. Evidentemente que escribimos a alguien, oye, porque de alguna manera tienes que contactarle y decirle que tienes que hacer algo, ¿no? Pero sí que intentamos hacer, no pedir cosas como, oye, mírame esto, ¿vale? Por chat, sino, dado que no nos vemos, primero la cordialidad de siempre, pues saludar, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Etcétera, etcétera, porque eso lo harías en una oficina. Y la otra cosa es, dime cuándo te iría bien hablar de esto o te dejo aquí esto, hazlo cuando te vaya bien. Intentamos también no poner deadlines a las cosas, ¿vale? Y que cada uno, la persona sea responsable de decir, oye, trata este deadline como si fuera tuyo propio, entendiendo que si te lo he pedido es que, hombre, es importante, no te voy a hacer trabajo porque sí, ¿no? O sea, las interrupciones yo creo que es la otra cosa que no ayuda. El excesivo, la excesiva coordinación, el micromanagement es otra cosa, ¿no? Sobre todo los jefes que tienen cierta tendencia a quererlo controlarlo todo y estar, no sé cómo decirlo, quiero saber de todo, ¿no? O sea, quiero saber de todo. Entonces, estás interrumpiendo constantemente a tus empleados, ¿no? El toquecito aquí en la espalda como para decir, oye, ¿en qué estás trabajando? Entonces, déjame trabajar, porque eso no lo va a hacer solo una persona. Si esto está permitido en la empresa, lo va a hacer mucha gente, ¿no? Entonces, todo lo que sean interrupciones realmente no ayuda a nivel de productividad. Y la otra, y finalmente, para no extenderme mucho en esa respuesta, es la de, perdón, creo que están haciendo obras en mi casa, no sé si lo podéis escuchar, espero que no. Muy poquito, tranquilo. La otra cosa, si logro no perder el hilo, es la de, es dar a los empleados la máxima flexibilidad y las máximas ventajas posibles. Me explico, lo voy a reducir al absurdo. Es decir, por ejemplo, en una de mis anteriores empresas te daban un portátil para trabajar, para hacer desarrollo, pero el portátil era una puta mierda. Entonces, muchas veces me encontraba que no podía hacer mi trabajo con el portátil que tenía porque no tenía suficiente capacidad o poder de computación, etcétera, etcétera, y me veía obligado a irme a casa o a hacer el trabajo fuera de horas con mi portátil de casa. Entonces, eso no ayudaba nada a ser productivo, ¿no? Si quieres que una persona sea productiva, dale toda la responsabilidad del mundo y las herramientas y condiciones para que pueda serlo. Caso contrario, no vas a poder ser productivo y no le vas a poder exigir que lo sea. Totalmente. Lo que contabas, ¿no? Antes del ordenador de sobremesa. Sí, correcto. Claro, si no tienes la herramienta es que ya ni siquiera puedes continuar. ¿Cómo hacer Una su cosa trabajo? que me surgía conforme me estabas contando esto es, claro, vosotros digamos que ya lo tenéis como muy, muy implantado en la cultura de la empresa, es decir, ya estas cosas surgen, entiendo, de forma bastante natural, ¿no? Dices, bueno, pues ya Exacto. tenemos como norma no escrita, pues no hacer reuniones, tal. Eh, ¿Cómo recomendarías tú o qué consejo le darías tú a una empresa que dice, bueno, es que nosotros ahora mismo hacemos 25 reuniones, nos interrumpimos 35.000 veces? ¿Esto es una cosa que crees que debe venir desde unas políticas de empresa? ¿O más bien es una cosa que se debe acordar con el equipo? ¿Es un cambio de actitud? O sea, ¿cómo hacemos la transición hacia esa cultura? Se puede hacer de dos maneras. Nosotros creemos en que todos los cambios organizacionales tienen que venir por liderazgo, ¿vale? O sea, nosotros operamos así. La cultura de empresa, que en nuestro caso es muy, muy fuerte, la transmitimos siempre desde los fundadores, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Durante el primer año vimos que la gente no tomaba vacaciones. Siempre hemos tenido una política de vacaciones ilimitadas, ¿vale? Entonces, claro, nos dimos cuenta a final del año, cuando hacíamos el recuento, que la mayoría de nuestros trabajadores habían hecho, pues, yo qué sé, como mucho 6, 8 días. Eso no es legal, ¿vale? Entonces tuvimos que hicimos dos cosas. Una es poner un mínimo en las vacaciones que tienes que hacer para asegurar que las hagan. Y cuando les preguntamos a nuestros trabajadores por qué no hacían vacaciones, porque vosotros no hacéis. O sea, y estamos muy alineados en el proyecto, creemos en el proyecto, nos mola la empresa, vamos a tope con vosotros. Entonces, incluso trabajaban los fines de semana porque, hasta que lo descubrimos, porque lo hacíamos nosotros. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Y lo que hicimos, aparte de poner el mínimo de vacaciones, es el de, vale, pues dejar de hacerlo nosotros. Entonces, nosotros empezamos a hacer vacaciones, o sea, las vacaciones que tocaban,
y dejamos de trabajar los fines de semana y entonces así como se instauró la política de no trabajar más de 40 horas a la semana, ¿no? O sea, liderazgo es una. La otra cosa es que en empresas mucho más grandes, sobre todo multinacionales y tal, una buena manera de hacer los cambios, que yo lo he visto habiendo trabajado para un par de multinacionales, es que un equipo puede dar ejemplo al resto, ¿vale? Es mucho más complicado ese tipo de cambios, sobre todo porque si tienes a los jefes o algún jefe al que no le caigas bien, pues te va a poner la pata encima y te va a bloquear, pero sí que es verdad que si un equipo logra instaurar una política a nivel de equipo solo, ¿vale? Con el riesgo que eso conlleva de que desalinea a los empleados y todo eso, pero lo logran hacer por las condiciones que sean y el proyecto va bien y lo demuestran con números, ¿vale? Los jefes o las capas de gestión tendrán que aceptarlo y ver que eso es algo que se puede implantar, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, una empresa en la que un proyecto que es muy crítico tiene que salir de aquí a final de año y ya va con retraso y no os podéis permitir realmente más reuniones, pero decir, vale, ese equipo no va a hacer reuniones, va a implantar una metodología muy orientada a resultados, muy orientada a comunicación asíncrona, no reuniones, todo reportes escritos, etcétera, etcétera, de aquí a final de año para que salga el proyecto. Y si sale, estoy convencido que esa política se va a poder implantar en más equipos, ¿vale? Pero hay que demostrarlo. Entonces, los cambios en las grandes empresas, sobre todo a nivel de política de empresa, no deben, o sea, raramente responden a preferencias personales, sino que realmente tienes que, como manager o como gestor de la empresa o del proyecto o del área o lo que fuera, del departamento, tienes que poder ver un beneficio, ¿vale? Y el beneficio puede ser, a veces es solo la satisfacción del empleado, pero si los proyectos salen antes o salen más rentables por el hecho de haber eliminado reuniones, no hay tu tía. Aquí los datos hablan. Totalmente. Ejemplo y empezar por uno mismo también, ¿no? Correcto. Quizás. Y yendo un poco más al sistema de trabajo, ¿no? También para dar un ejemplo de cómo se puede organizar un equipo en remoto y de esta forma asíncrona. Sí. ¿Cómo aterrizáis vosotros esto? Imagino que trabajáis con Agile, con Scrum. ¿Cómo os organizáis más a nivel proyecto? Pues la verdad es que no. Hay una... O sea, al final el tema de Agile y Scrum ha caído en un poco en un círculo vicioso de convertirse en una pseudo religión que todo el mundo adopta y se creen que es la solución a todos los problemas. O sea, y sobre todo eso se debe a la proliferación de perfiles tóxicos en el mundillo, como son los coaches de Agile y todas esas personas que te intentan vender estas metodologías, pero no las han utilizado nunca en la mayoría. Leen libros y se creen que pueden plantarlas. O sea, suena agresivo, pero es que eso aporta un valor nulo o negativo a lo que es el mundo organizacional. Lo que te dice la metodología Agile, básicamente, son una serie de puntos, creo que son como 8 puntos, que lo que te dice es elimina todo lo que no sea necesario, ¿vale? Y acabemos o sea, no pongamos demasiadas reglas, pongamos con unas directrices, cada uno las implemente como quiera. Y a partir de ahí ha surgido una liturgia infinita e inacabable de metodologías que al final han acabado complicando lo que realmente se había creado para descomplicar o para facilitar una serie de procesos en las empresas. Entonces, se ha pervertido tanto el modelo que ya es algo que yo intento no escuchar, o sea, no puedo con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues realmente sí que hemos cogido, o sea, no hemos cogido la base de Agile como tal, sino que dijimos, vamos a replantearnos todo. Es decir, ¿qué es lo que qué es lo básico que necesitamos? Empezamos, pues, oye, una herramienta para organizar los proyectos. Luego que cada uno pues, tenga los roles definidos. Que luego se haga una mínima planificación, estimación de las tareas. Vamos haciendo y aplicamos la metodología de lo mínimo posible, ¿vale? Todo eso, si ayuda, nosotros recomendamos siempre leer los libros de la gente de Basecamp. Uno de ellos es Rework, ¿vale? Rework, lo que mal traducido vendría a ser como replantearse el trabajo, ¿vale? En ese sentido, te dice, oye, cuestiónate todo lo que hay en tu ambiente de trabajo. O sea, oficina, necesitas oficina, reuniones, necesitas reuniones, email, necesitas emails, capas de gestión, las necesitas, ese tipo de cosas. Si es que no lo pongas en tu vida, porque cada cosa que pones es digamos, otro nivel de complejidad, más posibles errores, otra cosa de la que te tienes que preocupar. Entonces, cuando vives con un cierto minimalismo empresarial,
las preocupaciones son mucho menos en cantidad y a nivel de calidad pues también son menores, ¿no? Lo que quiero venir a decir con esto es decir, siempre nosotros, por ejemplo, como política de empresa, o sea, como cultura de empresa, tenemos varios puntos, pero uno de ellos es el menos es más. Lo aplicamos en todo. O sea, cuando empezamos un proyecto, no cargamos con la mochila de los otros proyectos, decir, oye, esto lo implantamos en los otros proyectos, sino que es, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesitamos aquí? ¿Vale? El cliente a veces te pide, oye, no, y ponnos un project manager, un product owner, no sé qué, dice. Pero si es un proyecto que vamos a estar trabajando 2 días a la semana, o sea, aquí con un desarrollador que comunique bien, tienes suficiente. No necesitas todas estas figuras. O necesitamos chat para este proyecto, no sé qué. No, quizás no. O sea, realmente no necesitamos el chat para este proyecto y solo con ese, un report a la semana que os enviemos, ya está, no hace falta, ¿no? Entonces, lo cuestionamos todo a nivel de empresa y creo que eso nos ayuda mucho a que vivamos con una situación de cero estrés o del mínimo estrés posible y eso hace que la empresa vaya adelante porque, no sé, no solo los fundadores estamos bastante tranquilos, sino que llevamos 3 años sin que se vaya nadie de la empresa. O sea, creo que eso dice mucho a favor de la metodología que hemos adoptado nosotros. Claro, y me resuena también añadiendo al menos es más con lo que me contabas, que no hay recetas, ¿no? Que muchas veces buscamos, bueno, dime la receta paso a paso para trabajar en remoto, cuánto tiene que durar la sesión de planificación, ¿no? O sea, que creo Sí. que es un poco también eso de, pues el trabajo que habéis hecho vosotros de redescubrir un poco qué es lo que funciona, ¿no? Para vosotros. Sí, una cosa que yo he visto, yo siempre he pecado mucho de lo siguiente, que es el de intentar buscar mucha literatura o de formarme demasiado antes de hacer un proyecto o cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo venía al mundo del desarrollo, pero nunca he dirigido una empresa. Entonces, era como, bueno, oye, ¿cómo se hace una estrategia de empresa? Un plan de ventas, un plan de marketing, ¿cómo se construye un blog? Todo eso, ¿no? Entonces, en los primeros años, sobre todo en los 2 primeros años, perdía muchísimo tiempo con el tema de pues venga, voy a buscar, me voy a leer libros, me voy a leer blogs, voy a ir a seminarios, voy a ir a eventos y al final te aportan relativamente poco porque lo que te aporta más es hacerlo tú mismo, ¿vale? Y equivocarte, y o no, o que te salgan las cosas bien, ¿no? Y aprender. Como mucho, lo que creo que va a pasar es que la mayoría de cosas es que te equivoques por conservador y acabes haciendo menos de lo que podrías hacer, ¿vale? Pero bueno, si eso está alineado con tu cultura de empresa, pues perfecto, chapo, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, ya te digo, es una cosa en la que yo perdí demasiado tiempo al principio y el buscar esas como las recetas de otros, ¿no? Las recetas de otros pueden ir bien para cosas en concreto, ¿no? Pero yo qué sé, yo lo veo más para, pues en temas de desarrollo, oye, tengo que implementar este tipo de funcionalidad, ya lo he hecho otro, voy a utilizarlo aquí, pum, se cumple, es como una pieza intercambiable en puzzle. Pero a la hora de dirigir tu empresa es un mundo. O sea, ¿para qué? O sea, siempre me ha fascinado la gente que dice, ahora voy a implementar la estrategia de Spotify para gestionar los equipos de desarrollo. Primero, no eres Spotify, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, no tienes el dinero de Spotify. Tercero, no tienes la cultura empresarial de Spotify. Cuarto, no tienes el equipo de Spotify. 5, no tienes los retos tecnológicos de Spotify. O sea, ¿para qué quieres esto? O sea, realmente te puede ayudar en cierta medida. Entonces, pero yo creo que vas a perder mucho tiempo intentando aplicar las cosas de otros cuando por un 20% del esfuerzo, aplicando el principio de Pareto, conseguirías el 80% de resultados. Totalmente. Y también en esta línea, otra reflexión que veníamos haciendo nosotros desde la School es bueno, quizás no, la tendencia es a que cada vez, o sea, si bien ahora hemos tenido que adaptarnos de forma un poco abrupta, ¿no? Y bueno, porque nos ha Sí, tocado, la tendencia sí que es cada vez a trabajar más en equipos remotos o deslocalizados o al menos mixtos y ir evolucionando hacia modelos de trabajo pues mucho más flexibles, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es si esta cultura remota y mixta es algo que nace o que se hace, ¿no? Es decir, vosotros lo habéis planteado desde el inicio de esta forma, pero creo que ahora la mayoría de personas que nos estén escuchando probablemente se ven en una situación más de adaptación, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, pues, ¿qué recomendarías, ¿no? ¿Cuáles son las claves, por una parte, para hacer coexistir estas dos formas de trabajo, que no sé si te habrás encontrado con alguna situación de este sí. estilo alguna vez, y luego, por otra parte,
qué cosas de la presencialidad, que ya has comentado alguna, pero si se te ocurre alguna más, qué cosas de la presencialidad debemos empezar a dejar ir, ¿no? A dejar de lado para poder trabajar mejor. A ver, por el tema, empiezo por el final, que es el tema de qué cosas deberíamos eliminar de la presencialidad. Hombre, una que se me ocurre es el tema de tener que ir forzadamente a la oficina por el hecho de tener una oficina, ¿vale? Eso es como miras la tele porque tienes una tele en casa, pero en realidad si no la tuvieras, yo ahora llevo 5 años sin tele en casa y no la necesito, ¿sabes? Pero si la tuviera, seguramente la miraría por el tema de tenerla, ¿no? Eso es lo mismo que una oficina. Es la falacia del coste hundido, coste sumergido, no sé cómo se traduce, sunken cost fallacy, ¿no? Que es la de, oye, he invertido en la oficina, quiero que tú vayas, ¿vale? Entonces, tu jefe te está trasladando un problema estructural suyo, ¿vale? Entonces, no es mi puto problema que tú hayas pagado una oficina, ¿vale? Evidentemente, hasta ahora quizás no nos lo habíamos planteado tanto porque en la realidad el remoto no estaba ahí. O sea, yo en mis 2 primeros trabajos no tenía la oportunidad, tenía la posibilidad de hacer remoto, pues algo muy excepcional y tal, pero tenías que ir a la oficina. Otra cosa es con el tema de la obligación digamos, como hay una cierta deferencia hacia los clientes, como que el cliente te quiere ver ahí, ¿vale? Yo siempre he trabajado en consultoría y eso enlaza quizás con una pregunta que veo que nos ha lanzado aquí mi amigo José de Colombia, que es el tema de, oye, ¿y los clientes qué tal? ¿No? Pues ahí los clientes ahora están descubriendo que el trabajo se está haciendo más o menos igual en remoto y espero que las exigencias desaparezcan, ya no solo del cliente, que eso ya un poco ya venía desapareciendo, sino esa, no sé si la palabra es la adecuada, porque creo que no la he utilizado nunca en mi vida, pero o sea, el de ser demasiado servilitud, no sé ni si existe esa palabra en castellano, que es Servilismo, la creo. de, oye, es que claro, el cliente te tiene que ver en la oficina, ¿no? O sea, te trasladan los jefes lo mismo. Esa quizás incapacidad propia que tienen o están proyectando esa falta de confianza en ti. O sea, y te delegan ese tipo de presión, ¿no? Entonces, esa historia de no, es que el cliente te tiene que ver, pues eso, bien vestido, en la oficina, siempre en la oficina, trabajando, eso debería acabarse, porque hemos visto que no aporta nada. Me acuerdo, mira, te diré un ejemplo bien claro, ¿eh? Yo trabajaba en Deloitte y entonces teníamos que ir en traje, sí o sí, aunque hiciera 37 grados en agosto en Barcelona, ¿vale? Traje y corbata, ¿vale? Entonces venía el cliente en agosto, en julio, y venía en chanclas y bañador, ¿vale? Y dices, hijo puta. O sea, hijo puta, no tanto el cliente, sino el jefe, ¿sabes? Porque, o sea, el cliente, ya yo creo que las nuevas generaciones ya llega a un punto en que les da exactamente igual cómo vayas vestido y tal. Evidentemente el típico cliente de 80 años todavía que ha mamado otra cultura empresarial y que siempre ha visto así, ok, pero ya cada vez más nuestra generación de 30, 40 años está llegando a capas directivas y les da igual ese tipo de cosas. O sea, yo que he trabajado con muchísimos desarrolladores, he visto que algunos de los mejores desarrolladores con los que he trabajado son gente que se han montado como freelance y van con crestas y tatuajes y piercings en la cara. Y son unos cracks, pero no podían trabajar nunca en las consultoras, con lo cual te hace pensar que quizás las consultoras o las grandes empresas que tienen estas políticas tan agresivas y tan tóxicas, probablemente se pierdan los mejores desarrolladores. Ergo, tienen los peores desarrolladores del mercado. Entonces, es una reducción absurda, ¿eh? Y bastante forzada. Pero te da un ejemplo de decir, nos hemos estado perdiendo gente muy buena, se han estado perdiendo gente muy buena por una serie de preconcepciones y de prejuicios culturales que no ayudan mucho. Tenían sentido en su momento, pero se han perpetuado demasiado. Entonces, yo lo que espero que salgamos de estas situaciones con una mayor tendencia a replantearse todas las cosas más a menudo, no solo cuando lleguen pandemias. Totalmente. De hecho, yo creo que nos está ayudando también a desmitificar, ¿no? Muchas de estas cosas que comentabas. Me surge otra pregunta en relación a esto, ¿no? Estamos viendo muchas empresas que incluso casi que han pasado de frenada, ¿no? Que ahora han dicho, Sí. bueno, pues ya no volvemos a la oficina hasta 2025. O ¿Cómo nunca, estás como viendo? Shopify y Twitter O y... nunca, Sí. incluso. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Cómo lo estás viendo? Que, o sea, una empresa que de repente se ha visto en esta situación, ¿cómo crees que debería plantearse esa llamada vuelta a la normalidad? A ver, lo que han hecho muchas de estas empresas, lo que han dicho es, oye, a partir de ahora, cuando se vuelva, o sea, cuando podamos volver a la oficina, ya no va a ser obligatorio volver a la oficina.
pero ninguna se ha desprendido de su oficina y seguramente ninguna se ha desprendido todavía de su política de presencialidad. Entonces eso llevará un tiempo, llevará una serie de cambios a nivel de procedimientos, a nivel de managers. También hay que tener en cuenta que no puedes transicionar de empresa no remota o no remote friendly a empresa 100% remota porque no habrías fichado a la misma gente, ¿vale? O sea, puedes adaptar las estructuras de la empresa, puedes adaptar las metodologías, los procesos, los documentos, las tecnologías, pero no puedes cambiar a la gente. Entonces, habrás fichado a gente que necesita trabajar en oficina y hay gente que te dice que no puede trabajar en remoto, entonces no puedes forzarla a trabajar en remoto y seguramente no tiene las competencias, aunque te diga que quiere trabajar en remoto y va a dejar de ser productiva y vas a tener que largarla, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. ¿Cómo hacer la adopción poco a poco de ese tipo de cosas? Bueno, primero es que podamos volver a la normalidad y luego ya veremos, ¿no? Siempre, como decía, recalcar mucho el tema de la empatía, que es algo que a nivel empresarial, desafortunadamente, nunca se ha dado demasiado, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de relación jefe-empleado. Entonces, cuando se pueda volver y que entiendo que tu pregunta iba más por que eso se pueda establecer, que se pueda combinar ambas cosas, ¿no? Si no, vale. Sí. Lo más difícil en ese tipo de situaciones es evitar que se creen empleados de primera y de segunda categoría, lo que se suele decir más como ciudadanos de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque siempre se ve con los que tienen el privilegio de trabajar en remoto son los empleados de primera categoría o no, en realidad son los que, no, porque depende un poco de cómo lo valores, ¿no? Desde un empleado que no puede hacerlo, lo van a ver así. Pero un empleado que está en remoto, si tú tienes una cultura muy presencial en la que todo se decide en la oficina y luego ya se lo trasladas al empleado en remoto, el empleado en remoto es el de segunda categoría aquí, ¿no? En ese sentido. Entonces es muy probable que incluso, pues eso, no les invites a las cervezas que hacéis los jueves por la tarde porque pues, se te ha olvidado, no los ves por la oficina y ya está, ¿no? O invitarlos a un día de empresa. O que cuando les lleguen las cosas, a ellos ya están todas decididas. Es que lo hemos decidido tomando un café en la oficina, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, realmente eso es muy difícil. Por eso digo que generalmente, pandemias aparte, yo siempre he sido del parecer que no se puede transicionar de una empresa que no sea remota a una empresa 100% remota. Y que los modelos mixtos para mí no funcionan. Pero digo que no funcionan porque así la gente se esfuerza más en probar que sí funciona, ¿vale? Entonces, es como aplicar un filtro. Con cosas prácticas que se puede hacer, evidentemente, como, bueno, un poco ligando lo que decía antes, fichando a gente que ya tenga experiencia previa, sobre todo managers que han podido trabajar en entornos 100% remotos. O sea, a mí no me sirve que una empresa que no haya tenido a nivel de dirección, o sea, directivos con experiencia previa en remoto, ahora van a aprender a trabajar en remoto y a gestionar en remoto. Yo no me lo creo. No me lo creo para nada. O sea, porque no habrán visto nunca casos donde haya funcionado bien, no tienen la experiencia previa de cómo gestionar, de cómo tratar a la gente, cómo comunicar, cómo gestionar los proyectos, expectativas con clientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí lo que deberían hacer las empresas es, uno, o contratar algún tipo de consultor, de facilitador de ese tipo de cambio organizacional, o empresas que estén especializadas en esto, o bien que fichen directamente a ejecutivos de empresas que han trabajado en remoto. Hay montones de empresas que tienen este tipo de políticas. Conocemos empresas de más de 1000 empleados tipo Automatic, la gente de WordPress, GitLab. Ahora mismo, pues Stripe ya desde hace un tiempo venía haciendo ya remoto. Se me ocurren muchísimas empresas de un tamaño considerable que son 100% remotas y que podrían, o remote friendly, que podrían ayudar a hacer este cambio en las empresas tradicionales. Y a alguien que nos esté escuchando, a un líder de equipo, un project manager y que te diga, Alex, yo me parece muy bien lo que dices, pero yo sé que voy a ser capaz de liderar este cambio y de empezar a liderar mi equipo en remoto y hacerlo bien. ¿Cuál sería el primer reto que le lanzarías? ¿Qué le dirías? Pues que yo le diría, o sea, animarle a callarme la boca a mí. O sea, por eso digo, yo soy más fan de, cuando me han dicho las cosas de no puedes hacerlo, he ido y lo he hecho, ¿vale? Pero lo que digo, o sea, realmente mucho de o sea, parte del decirte que no puedes hacer algo es porque a un porcentaje elevado de la gente le vas a quitar una idea loca de la cabeza que ya igualmente no estaba del todo convencida de hacerlo. Pero la gente que está realmente convencida que puede hacerlo, motivada y que lo va a hacer sí o sí,
ese tipo de persona pues lo va a ejecutar y lo va a ejecutar probablemente bien, ¿vale? Entonces simplemente es poner los estándares más altos, es un filtro a nivel mental. O sea, que decirle que evidentemente que se esfuerce lo máximo posible, dentro de lo razonable, para demostrarle a sus jefes que están equivocados. Genial. Pues ya casi estamos llegando a los últimos minutillos. Os animo también a que nos dejéis alguna pregunta más si tenéis curiosidad. Y bueno, como siempre, también invitamos a la gente a aprender por su cuenta y a tener esa iniciativa de decir, oye, voy a investigar más sobre este tema. Pues me gustaría que nos lanzases pues algunos, tanto a nivel referentes, que digas tú, esta gente lo está haciendo genial, aparte de vosotros, que ya os seguimos asiduamente. A nivel organizaciones y quizás pues 1 o 2 libros, has comentado alguno, el de Rework antes, y algún otro recurso, ¿no? O sea, para esta gente curiosa que quiere aprender más para saciar esa sed de conocimiento. Pues sí, la verdad es que yo siempre recomiendo eso. Recomiendo los libros de Basecamp, que estos son los de Rework y Remote, No Office Required. Tienen un par más, pero para mí esos son los más relevantes. De hecho, se los compramos a nuestros empleados, cada uno de nuestros empleados les compramos estos 2 libros cuando entran, por decirle, mira, es que entendiendo estos 2 libros vas a entender el 90% de cómo funciona nuestra empresa, ¿no? O vas a estar muy alineado. Eso para empezar. Luego también mirarse los manuales de empleado o en inglés los handbooks de empresas remotas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos uno publicado en GitHub, es open source, es abierto para todo el mundo, se puede ver el manual de empleado que tenemos, aunque es un manual interno, pero tenemos publicado accesible para todo el mundo, ¿no? Pero también Basecamp tiene el suyo, GitLab tiene el suyo, está publicado por ahí, alguna otra empresa tiene el suyo. Entonces, de ahí creo que se pueden aprender muchas cosas como buenas prácticas, actividades que se pueden hacer para motivar a los empleados, qué tipo de dinámicas o de reuniones o los get-togethers, ¿no? Encuentros que hacen las empresas, temas de comunicación, temas de organización y jerarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante... Se sale de lo común a la hora de recomendaciones, siempre se suelen recomendar libros, pero leer este tipo de documentos facilita mucho la adopción de este tipo de estrategias. Yo diría que con eso es un buen punto de partida. Luego, evidentemente, pues están los blogs de ciertas empresas. En el nuestro compartimos muchísimo contenido del tema de trabajo en remoto, pero Buffer tienen también bastante, yo me inspiré bastante en su blog para lanzar el nuestro y de ahí hemos sacado muy buenas ideas del tema de trabajo en remoto. No sé si hay algún otro. Mobile Jazz, que es una empresa de aquí de Barcelona que nos gusta muchísimo, que hacen desarrollo móvil, pues también tienen una cultura de remoto muy, muy chula y tienen un blog muy interesante. Me gustaría que escribieran más a menudo por eso, pero, o sea, sí, ver más de las experiencias tangibles, ¿no? No tanto los libros aportan, bueno, si recomiendo los de Basecamp es porque como son recopilatorios de sus entradas de blog, creo que es mucho más instructivo leer blogs hoy en día que leer libros para aprender de casos prácticos, a todo en su debido contexto. Nos lanzaban, bueno, muchas gracias yo creo que con eso ya hay para investigar un buen rato. Correcto. Nos lanzaban aquí una pregunta, Nuria, que preguntaba, ¿qué aconsejarías a un equipo trabajando doblemente en remoto? Deslocalizado, central en Londres, trabajando en remoto en España, y qué herramientas, o sea, respecto a limitar reuniones y llamadas, y qué herramientas se podrían utilizar para sustituirlas, pero mantener los proyectos coordinados. Creo que has respondido a alguna de estas cositas, pero creo que igual sí que es interesante tocar el tema de ese doblemente deslocalizado. En realidad, la mayoría de empresas, aunque no sepan, ya están haciendo trabajo en remoto. Me explico. Mira, tuvimos un caso hace como un par de años que fuimos a hablar con una startup de Madrid. Una startup, no una empresa tradicional, sino una startup. Y nos pedía hacer trabajo presencial. Nosotros no hacemos nunca trabajo presencial. Entonces, bueno, teníamos que desarrollar para ellos y nos decían eso, condición sine qua non. Para trabajar con nosotros hay que hacer trabajo presencial. Ah, ok. Va, no hacemos, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿cómo va a ser el proyecto? Nos tenemos que coordinar con vuestro equipo. Tenemos que entender, es que es un equipo que tenéis aquí. Y dice, no, bueno, es que aquí tenemos la dirección. En realidad, el desarrollo está en Barcelona. Digo, pues entonces tendría más sentido que fuéramos a la oficina de Barcelona. No, tendríais que venir a Madrid, porque aquí es donde está donde se toman las decisiones, en Barcelona ejecutan, y luego os tenéis que coordinar con el equipo de marketing que está en Colombia. Y dije, ¿qué puto sentido tiene eso? O sea, ya estáis haciendo trabajo en remoto vosotros, lo que transpira ese tipo de empresa es una cultura de control, ¿vale? La cultura de control excesivo. Entonces, pues decidimos no trabajar para esa empresa porque en realidad pues no nos aportaba nada, o sea, podía haber sido buen dinero, pero iba en contra de nuestros principios y
no vamos a sacrificar la parte del tema en remoto. ¿Por qué digo eso? En realidad esa empresa ya está haciendo trabajo en remoto, o sea, se coordina con equipos en distintos usos horarios, en distintas oficinas y a través de vía telemática. Entonces, ¿qué sentido tiene el prohibir el remoto, ¿no? Más allá de una falta de confianza. ¿Qué sentido? ¿Qué puedes hacer a nivel de adopción? Las herramientas dan igual, las herramientas son un medio. O sea, hemos trabajado, como trabajamos para clientes, trabajamos con todo tipo de herramientas y mira, te gustarán más o menos. A veces es Slack, a veces Microsoft Teams, a veces HipChat para el chat, a veces Basecamp o Asana o Monday para la gestión de los proyectos. Da igual, todo esto es agnóstico a las herramientas. Lo importante es la cultura empresarial y que se definan bien las reglas de juego. Entonces, lo que no puede haber, lo que suele funcionar mal siempre son los malentendidos causados por los claroscuros a nivel de expectativas, ¿vale? Entonces, si tú quieres que yo te informe cada semana de cómo va el proyecto, y dime exactamente qué es lo que quieres saber cada semana y yo te voy a reportar cada semana. Entonces, si no lo hago, va a ser mi culpa. Pero si tú no me lo defines, va a ser tu culpa. Y eso es lo que suele funcionar mal entre pues, cambios de gestión. Otra cosa es que muchas empresas también tienen mucho cambio mucha rotación de plantilla. Entonces, se da por supuesto que se sigue trabajando como quería el anterior jefe, pero el nuevo jefe no lo quiere así. Entonces, pum, vienen los problemas, ¿no? Entonces, hay que dejar bien claras las reglas de juego siempre, hay que irlas remarcando a menudo, ¿vale? O sea, a nivel el jefe también tiene la obligación de a menudo ir recordando, oye, estas son las reglas de juego, no es que hayáis incumplido nada, pero hay que irlas refrescando e irlas revisando de vez en cuando, ¿vale? Porque puede que hayan perdido su validez. Genial, Alex. Pues ya estamos llegando al final y un poco por recoger con lo que saco de esta horita que hemos compartido, menos es más, me parece brutal y fundamental. Escribe tus propias reglas, es decir, investiga, pero luego experimenta y mira a ver lo que funciona y crear entornos de confianza y de buena comunicación, espacios fuera de la oficina, ¿no? Creo que es un buen punto de partida para todos los que nos están escuchando. Te quiero agradecer de nuevo que hayas guardado este ratito para compartir con nosotros. Y bueno, a todos los que estáis por ahí conectados, simplemente comentaros que hemos lanzado 2 píldoras de aprendizaje justamente para profundizar un poquito más en estos temas y aterrizarlos también a cositas prácticas y a retos que os estéis enfrentando. Entonces tendremos una el 18 de junio sobre gestión efectiva de proyectos en remoto y otra el 25 de junio sobre la parte de facilitación de equipos. Serán 2 horas de sesión y luego tendréis un ebook con un montón de recursos. Así que bueno, os mandamos toda la info y os animamos a apuntaros y a participar. Con eso, bueno, pues Alex, no sé si quieres despedirte con alguna cosita, con alguna última clave y agradecerte de verdad tu tiempo, que sé que es limitado. No, gracias a vosotros por la oportunidad y continuar con el buen trabajo. Estoy viendo contenido muy interesante con los seminarios, los cursos que hacéis de tópicos y nada, animaros a salir también de esta crisis que es jodida, sobre todo para los que estáis también en el sector de real estate. O sea que ánimos para todos, dejar mi contacto por aquí, alex@marsbase.com, cualquier cosa que os pueda ayudar. Soy bastante activo en Twitter, así que nada, mi puerta virtual está abierta para todo el mundo, como siempre digo. Genial, muchísimas gracias y bueno, que tengáis una buena tarde y que sea lo más productiva posible. Venga, Chao, chao. gracias. Hasta luego. Chao, chao.